¿Cómo enamorarse y mantener el amor elegido? Empezamos fuertes. Empezamos fuertes. Eh, el cómo enamorarse, no hay un cómo, eso te pasa, esto es algo que te atropella. Y el cómo mantener la relación, yo creo que uno de los puntos más importantes que toda persona debería tener presente cuando se plantea eh, consolidar una relación, porque al final, bueno, hay diferentes fases normativas. O sea, digamos que esa es una pregunta, un consejo, ¿no? Un acercamiento que no es para todo el público. Es decir, quizá a un joven de 15, 16 o 18 no le interesa, pero a alguien con 25, 30, ¿no? Pues puede estar un poco haciendo esas preguntas. Entonces yo creo que cuando uno tiene ganas de establecer ese compromiso, ¿no? Y quiere tomar la decisión de encontrar a esa persona que le acompaña toda la vida, el consejo que yo le daría que afecta un poco a su predisposición interna a la hora de buscar la pareja, es saber que tiene que acercarse a una persona que tiene que dilapidar absolutamente su sistema de creencias, su ritmo vital y que tiene que cuestionar muchas de las verdades que hasta ahora uno como persona tiene establecidas. Incluso su estilo de personalidad tiene que cambiar todo. Porque al final, esto lo decía muy claramente Jung, ¿no? Que al final el acercamiento de dos personas encarna un proceso alquímico, ¿no? Hay un intercambio energético, un intercambio de sustancias, un intercambio de ideas, un intercambio de pensamientos y de creencias. Y normalmente la persona de la que te enamoras porque es tu contraparte psicológica. Es decir, siempre te enamoras de la persona que encarna aquello que a ti te falta, ¿no? Y este es un punto muy interesante. ¿Por qué? Porque al final uno tiene que pensar, eh, bien, yo me puedo definir pues como alguien, no sé, eh, muy responsable, alguien aplicado, alguien pues comprometido, alguien fiel, pues alguien muy estudioso, pero también alguien muy reservado, ¿no? Alguien pues que disfruta de su intimidad, de su soledad, que tiene un círculo de amistades pues bastante reducido, ¿no? Yo, por ejemplo, soy bastante así. Y yo, por ejemplo, cuando conocí a mi mujer, ella es la persona más sociable del mundo. O sea, quedaba con ciertas personas para desayunar, otras para comer, otras para merendar, otras para cenar. O sea, siempre estaba con una vida social increíble. Yo soy más introvertido, ella es más extrovertida, ¿no? Siempre se producen estas complementariedades. Y al final, un poco la psique lo que pretende, en última instancia, desde una visión más profunda, es completarse. Es decir, completar todo aquello que hemos eximido o extirpado de nuestro ego o de nuestra máscara con la que funcionamos y con la que solemos operar y empezar a recuperar esos aspectos que hemos reprimido o repudiado o dejado en la sombra en términos junguianos, ¿no? Entonces, el secreto para prosperar en una relación es entender que esos ingredientes no solamente los tiene que representar la otra persona, sino que tú también tienes que integrarlos. Entonces, si yo me quedo siendo una persona introvertida, siguiendo con el ejemplo, y mi mujer se queda siendo única y exclusivamente una persona extrovertida, entonces eso que inicialmente me atrajo de esa otra persona puede empezar a generarme rechazo. Puedo empezar a repudiarlo, ¿no? O generarme cierta animadversión. Y lo que al principio era una admiración por alguien que era capaz de ser el centro de atención y por tener unas habilidades sociales increíbles, puedo pensar, "Ojalá, está siempre con gente, menos conmigo. Siempre está pendiente de cómo está todo el mundo, pero no destinamos tiempo el uno para el otro, ¿no? No me gusta". Y entonces empiezo a rechazar eso que al principio me gustaba. ¿Por qué? Porque no estoy entendiendo ese proceso alquímico del que te hablo, que es cómo yo puedo empezar a hacer así. Y cómo ella puede, de alguna manera, también reequilibrarse, no estar tan pendiente de los demás, estar buscando más sus espacios de estar tranquila, más pensativa, más ensimismada, ¿no? Y fomentar un poco su mundo interior. Entonces, si tuviera que resumirlo, ¿no? Es que la persona esté en clara disposición de cuestionar su forma de ser. Porque en la medida en que uno esté con la voluntad de romper su personalidad habitual, ¿no? Y empezar a sumarle ingredientes, en esa misma medida yo creo que puede ser algo muy fructífero. Porque cuando tú tengas conflictos con las otras personas, tendrás una mayor facilidad para hacer autocrítica, tendrás una mayor facilidad para mirar hacia adentro y decir qué tengo que cambiar, qué me está molestando a la otra persona, que en realidad debo integrar, cómo puedo tener una visión positiva de aquello que inicialmente me molesta.
Y cuando esto es a trabajo, pues digamos que es un ingrediente fundamental para que los conflictos que inevitablemente van a suceder, pues finalmente prosperen, ¿no? ¿Amamos como nos amaron? Sí, yo te diría que en esa cara decía que de los 3 a los 5 años, o sea, los primeros 5 años de nuestra vida, conforman la mitad de la personalidad de la persona que somos en nuestra vida adulta. O sea, hasta ese punto, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha literatura científica. Bueno, habrá ramas dentro de la psicología que discrepan un poco en ese sentido y sus razones tendrán, pero al menos yo soy de los que creo que los primeros años son fundamentales en la conformación de nuestra personalidad. Entonces, claro, en los estilos de apego que hemos recibido de nuestro padre, de nuestra madre, el tipo de relación que hemos visto entre ellos, conforma muchísimo. Al final, por ejemplo, yo como hombre, ¿no? Eh, ¿Qué relación he visto entre mis padres? ¿Qué consideración tiene mi madre hacia mi padre? Si es una consideración positiva, sí lo puedo tomar como referente. Si es una consideración negativa, no lo puedo tomar como referente. Y por lo tanto tengo que definir un concepto de hombre distinto al que es, ¿no? Por oposición o por rechazo, por resentimiento. Y claro, todo eso va pautando luego que cuando empieza la adolescencia y la adultez temprana y sale la necesidad de explorar el mundo social y las relaciones interpersonales, todos esos modelos internos, ¿no? Porque así se configuran, ¿no? Son como modelos internos, representaciones que se despiertan luego cuando empezamos a interactuar con los demás. Entonces, allí es cuando me veo condicionado por esas relaciones, ¿no? Y esto me lo encuentro muchísimas veces en las consultas, en las sesiones, que la gente se da cuenta de que repite esos patrones, ¿no? De que la relación que yo tenía con mi padre condiciona la relación que yo tengo con los hombres de mi vida, la relación que tenía con mi madre con las mujeres de mi vida. Y se hace esa extrapolación. Te voy a poner un ejemplo para que se entienda. Estoy recordando hace unas semanas que acompañé a una señora mayor que cuando hacíamos un poco la investigación o la introspección de esos primeros años, recordaba que ella tenía una admiración profunda hacia su padre, ¿no? La típica hija de papá, donde se establece un poco pues, ese afecto, ese cariño, ¿no? Ese apego saludable, le encantaba pasar tiempo con él, pero eso despertaba celos a su madre. Y se establecía como una especie de competencia o competición entre ellas por el afecto o la atención del padre, ¿no? Entonces, descubrimos en esa sesión que ella internalizó una creencia, que es para no incordiar a mamá o para no molestarla o para yo no afectar a la relación entre ellos, lo que voy a hacer es ponerme como una especie de segundo lugar. O sea, renunciar a ese cariño o ese afecto del padre para que su relación prospere. Y curiosamente, luego, en sus relaciones adultas, lo que se había encontrado era siempre juntándose, ¿no? ¿Cuál era el enamoramiento, ¿no? ¿Qué le despertaba su instinto o su ser? Se acercaba a hombres que estaban casados. Y ella siempre era la segunda. O sea, era pues el hombre que tenía su familia conformada y ella era la mujer de los fines de semana o la mujer de los ratos libres que ese señor tenía, pero ni mucho menos era esa primera posición, ¿no? Comprender eso, o sea, llegar un poco a entenderse a sí mismo el por qué recreo ese tipo de situaciones, porque al final ya no es tanto lo que nos sucede en la vida, tiene mucho que ver con cómo lo interpretamos los acontecimientos. O sea, ¿por qué atraigo determinado tipo de situaciones? ¿Por qué me pasan determinados sucesos? Y eso tiene mucho que ver con nuestras predisposiciones internas y con este tipo de experiencias en edades primigenias. Entonces, esos modelos operacionales internos, esas formas de conjugar las relaciones, se despiertan posteriormente en la vida adulta y se recrean los mismos conflictos. Y esa mujer se veía todo el rato repitiendo exactamente lo mismo que le pasaba con su madre. Tenía un excesivo respeto por la mujer. Se conformaba con cualquier atisbo de atención por parte de los hombres. Y entonces cuando empezamos a tomar conciencia de eso y entiende cuáles son las repeticiones, ¿no? Que siempre... Eso lo podemos identificar todos, ¿no? Que hay una sensación de estar repitiendo el pasado, ¿no? Que siempre te tropiezas con la misma piedra, con el mismo tipo de conflictos. Quizá cambian las personas, quizá, yo qué sé, ahora pues tienes una pareja que se llama Sandra y una que se llama Sara, pero en esencia son lo mismo, ¿no? Cambia un poco el panorama, la fachada, pero la raíz del conflicto sigue siendo la misma, ¿no?
Y cuando una persona se da cuenta de eso, y es una experiencia que, insisto, todos tenemos, puedes llegar a la conclusión de que la respuesta no está en los eventos, no está en lo externo, no está en las situaciones que hay, sino en cómo tú las interpretas. Y cómo tú las interpretas tiene mucho que ver con esas experiencias de, de los primeros años de vida. Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.